En este momento, una masa gelatinosa de casi 1,5 kilos flota en absoluta oscuridad dentro de tu cabeza. Tu cerebro tiene la consistencia de un flan o un trozo de tofu suave. Sin embargo, está encerrado en un cofre de hueso macizo que, en su base, presenta crestas afiladas, bordes cortantes y cavidades irregulares. Si colocaras esa delicada gelatina directamente sobre esas rocas óseas, la gravedad haría su trabajo en cuestión de minutos. El propio peso del cerebro aplastaría sus delicados vasos sanguíneos y estrangularía los cables nerviosos que te mantienen con vida. La evolución resolvió este desafío físico de una forma asombrosa. Diseñó un traje de buzo hidráulico. Tu cerebro no toca el hueso. Flota en un microocéano de líquido cristalino que reduce su peso efectivo de 1,400 gramos a tan solo 50. Flota en una gravedad cero artificial. Pero este sistema de amortiguación es extremadamente delicado. Mientras respiras, una imperceptible fisura en la membrana protectora que retiene este líquido, un agujero más pequeño que la punta de un alfiler en tu columna o en la base del cráneo, puede desencadenar una catástrofe silenciosa. Cuando ese líquido vital se escapa, la presión hidráulica se desploma. Sin su amortiguador, el cerebro pierde su flotabilidad y comienza a hundirse de forma implacable. Se desliza hacia el fondo oscuro del cráneo. Al descender, el centro de control que regula tus latidos y tu respiración se prensa contra los bordes de hueso. Los nervios que conectan tus ojos y oídos con el cerebro se estiran como ligas tensadas al límite. El dolor que se produce al ponerte de pie es tan insoportable que tu cuerpo te obliga a tumbarte para evitar que el cerebro termine de aplastarse a sí mismo. Esta es la historia de una lucha constante contra la gravedad terrestre, donde un fallo invisible en el sellado de tu cabeza puede hacer que tu mente colapse bajo su propio peso. Cada vez que das un paso sobre el pavimento, una onda de choque viaja hacia arriba a través de tu esqueleto. El golpe seco de tu talón contra el suelo no se detiene en tus rodillas ni en tu cadera. Sube a través de los discos de tu columna vertebral y se estrella con fuerza contra la base de tu cabeza. Si tu cerebro estuviera simplemente apoyado en el suelo de tu cráneo, cada paso ordinario destruiría sus capas inferiores de forma irreversible. El interior de tu cabeza no es una cavidad esférica lisa y suave. Es un terreno hostil, un cuenco de roca maciza dividido en 3 terrazas óseas con crestas afiladas como cuchillos, picos diminutos y conductos estrechos con bordes ásperos. Tu cerebro, blando y deformable como la clara de un huevo a medio cocer, descansa justo encima de esta peligrosa superficie de piedra. En condiciones normales, el cerebro sobrevive a las sacudidas del trote, los saltos o los giros bruscos sin sufrir el menor rasguño. Blagadarea una red de miles de finos hilos de sujeción que lo anclan a las paredes internas. Sin embargo, estos hilos de suspensión no son lo suficientemente fuertes para soportar su peso en el aire seco. Creemos que nuestra cabeza es una fortaleza invulnerable, pero la seguridad de tu mente es un equilibrio sumamente inestable que depende de una delgada capa de fluido. Si este amortiguador falla, la física elemental se vuelve en tu contra, convirtiendo tu propio cráneo en un triturador de tejido nervioso que amenaza con apagar tus funciones básicas en cuestión de segundos. La clave de este sistema de protección reside en una membrana protectora muy resistente que envuelve todo tu sistema nervioso, desde la coronilla hasta la parte baja de la espalda. Esta envoltura funciona como un traje de buceo de alta presión que retiene un líquido cristalino especial, impidiendo que el tejido cerebral toque las paredes óseas. Pero este traje hidráulico es vulnerable. Imagina que en tu columna vertebral se forma un pequeño pico de hueso, una protuberancia de calcio diminuta debido al desgaste natural de los años. Al agacharte, al estirarte para recoger algo del suelo o simplemente al toser con fuerza, esa aguja ósea roza la membrana protectora. La corta como un bisturí. Se abre una fisura microscópica, un agujero milimétrico por donde el líquido cristalino empieza a derramarse hacia el exterior del canal espinal. Gota a gota, el amortiguador se escapa y se disuelve en los tejidos vecinos de tu espalda. La presión hidráulica dentro de tu cabeza se desploma de inmediato. Al perder este volumen de agua, el cerebro pierde su flotabilidad en el acto. El efecto de boya desaparece y el peso real de la masa cerebral se manifiesta de golpe. 14 gramos de presión virtual sobre la base de la cabeza se transforman de inmediato en 1,400 gramos de fuerza descendente pura. El cerebro, incapaz de sostenerse a sí mismo por carecer de un esqueleto interno, empieza a hundirse lentamente hacia el fondo de la cavidad ósea de forma constante. El descenso de la masa cerebral activa una cascada de fallas físicas
que compromete tu supervivencia a cada minuto que pasas en posición vertical. El cerebro se desplaza hacia abajo milímetro a milímetro. Los cables de comunicación que conectan tus ojos y tus oídos con la corteza cerebral se tensan de golpe. El nervio óptico se estira como una liga gastada que está a punto de romperse. El nervio auditivo sufre una tracción física constante que deforma los impulsos eléctricos que transporta. La consecuencia es inmediata. Tu visión se nubla por los bordes y un zumbido agudo y molesto invade tu audición de forma permanente. Al mismo tiempo, la física de un espacio cerrado exige compensación. Como el cráneo es una caja de hueso rígida que no puede encogerse ni expandirse, el volumen total en su interior debe mantenerse siempre constante. Si el nivel del agua protectora baja, algo debe ocupar ese espacio vacío de inmediato. El sistema circulatorio intenta desesperadamente rellenar el vacío dilatando las venas de tu cabeza al doble de su tamaño normal para retener más volumen de sangre. Esta dilatación venosa masiva genera una presión dolorosa que aplasta los receptores de dolor dentro de las duras membranas que envuelven el cerebro. Cuando intentas ponerte de pie, la fuerza de gravedad tira del cerebro hacia abajo con mayor intensidad, arrastrando el tronco cerebral hacia el gran agujero de salida en la base del cráneo que conecta con el cuello. Este conducto estrecho está diseñado exclusivamente para dar paso a la médula espinal, no para tolerar el descenso del cerebro que se desploma. La compresión mecánica en esta zona crítica interrumpe las señales eléctricas que controlan tu ritmo cardíaco y tu respiración. Sientes un dolor lacerante en la nuca, una señal de alarma que te obliga a tumbarte para salvar la vida en el acto. Al acostarte, la gravedad deja de ejercer esa tracción vertical, permitiendo que el cerebro regrese flotando a su posición original y dándote un alivio instantáneo, pero engañoso. La fuga en la espalda sigue abierta, perdiendo agua de manera continua, mientras tu cuerpo lucha por reponer un recurso precioso cuya fabricación requiere un esfuerzo energético monumental que pone al límite tus reservas celulares. El origen de este escudo líquido y la forma en que tus células filtran la sangre para crearlo revela una de las obras de ingeniería biológica más complejas y asombrosas que operan silenciosamente en tu interior. Descendamos por un túnel infinitamente estrecho hacia el centro mismo de tu cabeza. En lo profundo del cerebro, ocultas bajo pliegues de materia gris, existen 4 cuevas interconectadas que los anatomistas llaman ventrículos. Si encogiéramos nuestra mirada hasta el tamaño de una sola bacteria, veríamos que el techo y las paredes de estas cuevas inundadas están cubiertos por una especie de alfombra roja y aterciopelada que flota suavemente en la corriente líquida. Esta alfombra viviente es una red de vasos sanguíneos especializada, la fábrica más custodiada de tu cuerpo. Aquí es donde se extrae, molécula a molécula, el líquido cristalino que evita que tu cerebro se hunda. Pero el proceso no consiste en una simple filtración pasiva, como la que ocurre cuando el agua pasa por un colador de café. Es una aduana biológica extremadamente estricta, donde cada partícula debe mostrar sus credenciales moleculares antes de cruzar al santuario donde reside tu conciencia. Acerquemos el lente del microscopio todavía más, hasta rozar la superficie de esta alfombra roja. Está formada por millones de capilares, los vasos sanguíneos más delgados y delicados que existen en el organismo. Por el interior de estos conductos corre la sangre a gran velocidad, una corriente turbulenta cargada de glóbulos rojos, proteínas pesadas, hormonas, posibles virus flotantes, toxinas y células de defensa. Si esta mezcla caótica y caliente tocara directamente a las neuronas, las destruiría en segundos debido a su acidez y a la presencia de sustancias reactivas. Por eso, envolviendo a cada uno de estos diminutos tubos de sangre, se encuentra una muralla de células de filtro especiales, perfectamente alineadas y apretadas unas contra otras. Estas células están unidas entre sí por broches de proteínas tan fuertes que funcionan como cremalleras biológicas herméticas. No hay huecos entre ellas. El espacio intercelular está completamente sellado para evitar que cualquier elemento de la sangre se filtre sin control hacia las cuevas del cerebro. Para cruzar esta aduana biológica, cualquier sustancia debe pasar obligatoriamente a través del cuerpo de las células de filtro. En sus membranas externas existen pequeños canales de proteínas que actúan como compuertas giratorias de alta precisión. Las células consumen una cantidad inmensa de energía, quemando el combustible celular básico, para activar unas bombas de iones microscópicas. Estas bombas expulsan de forma activa átomos cargados de sodio, el componente principal de la sal de mesa, hacia el interior de las cuevas cerebrales. Al acumularse la sal en las cuevas del cerebro, se genera una fuerza física inevitable, la atracción del agua por la sal.
El agua contenida en la sangre, atraída por la concentración de sodio en el otro lado de la muralla celular, se ve obligada a cruzar a través de unos canales específicos llamados acueductos moleculares, en un flujo constante y silencioso. Este proceso genera un líquido tan limpio y puro que parece agua destilada, desprovisto de células sanguíneas y con una cantidad de proteínas miles de veces menor que la de la sangre circulante. Esta pureza absoluta es el único escudo que permite la transmisión limpia de electricidad entre tus neuronas. Si esta aduana molecular falla por un instante y una sola gota de sangre logra burlar los broches de seguridad, el desastre biológico es inmediato. El hierro que transportan tus glóbulos rojos, que es inofensivo cuando viaja protegido por tus venas, se convierte en un veneno corrosivo al entrar en contacto directo con el tejido cerebral. El hierro se oxida libremente, liberando partículas inestables que rompen las membranas de las neuronas como si fuera ácido sobre un circuito electrónico delicado. Además, si las células de defensa de tu sistema de inmunidad logran colarse a través de una barrera dañada, no sabrán cómo comportarse en este territorio extraño. Comenzarán a devorar las conexiones de tus neuronas al confundirlas con invasores externos, provocando una inflamación interna que puede apagar tu capacidad de razonar o recordar en pocas horas. Tu cerebro necesita mantener este microocéano en un estado de pulcritud inmaculada, libre de cualquier contaminante que altere su delicada química. Sin embargo, esta pureza no sirve de nada si el volumen de este escudo de agua no está perfectamente calculado según las leyes de la física hidráulica que gobiernan el interior de tu cabeza. La física y la biología se encuentran en un punto de equilibrio perfecto dentro de tu cabeza a través de una ley formulada hace más de 2000 años por un matemático griego. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido que desaloja. Este principio físico, que permite a barcos de metal de miles de toneladas flotar en el océano, es la misma estrategia matemática que utiliza tu organismo para mantener con vida a tu cerebro. La densidad de la materia cerebral es casi idéntica a la del agua protectora que la rodea. El cerebro tiene una densidad de poco más de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras que el fluido tiene una densidad casi idéntica. Esta asombrosa coincidencia matemática permite que el cerebro experimente un estado de flotabilidad casi neutra, muy similar a la ingravidez que experimentan los astronautas en el espacio exterior. Hagamos un cálculo numérico para dimensionar la magnitud de esta hazaña de ingeniería evolutiva. Si extraes un cerebro humano y lo colocas sobre una balanza de laboratorio, registrará un peso aproximado de 1400 gramos. Sin embargo, cuando ese mismo cerebro está dentro de tu cabeza, sumergido en su microocéano protector, su peso efectivo sobre la base del cráneo se reduce a unos asombrosos 50 gramos. Esta reducción drástica de peso no es un detalle estético, es una cuestión de supervivencia inmediata. En la base del cerebro, justo donde descansa sobre el hueso, pasa una red de arterias vitales dispuestas en forma de anillo, una carretera circular de sangre que distribuye el oxígeno a cada rincón de tu mente. Si el cerebro mantuviera sus 1400 gramos de peso real, aplastaría por completo este anillo vascular contra las rocas del cráneo. El paso de sangre oxigenada se detendría al instante, provocando una pérdida de conocimiento en menos de 10 segundos. La gravedad, por lo tanto, es una fuerza destructiva que tu cuerpo debe neutralizar de forma ininterrumpida, utilizando las leyes de la hidrostática. Desde una perspectiva evolutiva, este diseño hidráulico representa uno de los triunfos más notables de la vida en la Tierra. Los animales acuáticos que habitan los mares no experimentan este problema con la misma gravedad, ya que todo su cuerpo físico está sostenido por la densidad del agua marina exterior. Sus cerebros nunca corrieron el riesgo de colapsar bajo su propio peso. Sin embargo, cuando nuestros ancestros abandonaron el agua y se arrastraron hacia la tierra firme, la gravedad se convirtió en un desafío físico permanente. La situación se volvió aún más extrema cuando los homínidos decidieron ponerse de pie y caminar sobre 2 piernas. Al adoptar la postura erguida, la gravedad y la columna vertebral se alinearon en un eje perfectamente vertical. El cerebro ya no estaba suspendido en horizontal como en un cuadrúpedo. Ahora toda la masa cerebral empujaba directamente hacia abajo, amenazando con hundirse por el canal del cuello. Para sostener este delicado sistema de ingravidez artificial en un eje vertical, el cuerpo humano paga un impuesto energético sumamente alto. Las bombas moleculares que empujan la sal para obligar al agua a entrar en el cerebro consumen una porción significativa del combustible celular que producen tus células. Este proceso se rige por las leyes implacables de la termodinámica. Mantener el orden físico de este sistema requiere un gasto constante de energía.
Si tus mitocondrias, las centrales energéticas de tus células, se quedan sin oxígeno o combustible para producir estas monedas de energía molecular, las bombas se apagarán en cuestión de minutos. El agua dejará de fluir, la presión interna disminuirá y la gravedad comenzará a reclamar su territorio, jalando tu cerebro hacia el fondo de tu cabeza de forma silenciosa. Es una frontera invisible entre la vida flotante y el colapso físico, regulada por una constante lucha energética de la que depende tu capacidad de percibir el mundo. El funcionamiento práctico de este circuito de agua y la manera en que fluye continuamente a través de un intrincado laberinto revela un sistema dinámico que nunca se detiene, incluso mientras duermes. El desastre comienza con un evento insignificante, un esfuerzo físico rutinario, levantar una maleta pesada del suelo o un ataque de tos violenta. En ese breve instante, la presión dentro de tu abdomen se dispara hacia arriba de forma repentina. Esta fuerza mecánica viaja velozmente por las venas que rodean tu espalda y empuja la envoltura protectora de tu columna vertebral. En un punto donde la membrana está ligeramente más delgada debido al desgaste natural o a un pequeño defecto de nacimiento, el tejido cede. Se produce un desgarro diminuto, una grieta de apenas medio milímetro de longitud en el saco de cuero que retiene el agua protectora del cerebro. Al principio, no sientes absolutamente nada. No hay receptores de dolor directamente en esa membrana de la columna. Pero el líquido cristalino, empujado por la alta presión interna de tu propio cuerpo, comienza a filtrarse lentamente hacia el exterior. Fluye sin hacer ruido, goteando de manera constante en los tejidos musculares circundantes de la espalda. La fuga está activa. La reserva de agua de tu cabeza empieza a vaciarse segundo a segundo, de forma silenciosa e ininterrumpida. Ahora, simulemos en tiempo real lo que ocurre cuando una persona con esta fuga decide levantarse de la cama por la mañana. Segundo 0. Estás acostado de espaldas. Tu cuerpo reposa en una posición perfectamente horizontal. La gravedad ejerce una fuerza uniforme a lo largo de todo tu eje corporal. El cerebro flota tranquilo en su cuenca de hueso, alineado de manera óptima sin tocar los bordes rocosos. Segundo 5. Giras el cuerpo sobre el colchón y colocas los pies sobre el suelo frío de la habitación. Segundo 10. Te pones de pie por completo. En este instante, la gravedad terrestre cambia su dirección de acción de forma radical, alineándose verticalmente con tu columna. El agua que queda dentro de tu cráneo es empujada hacia abajo por su propio peso físico. Como hay un agujero abierto en la parte inferior del sistema, el líquido de la cabeza drena rápidamente hacia la columna para escapar por la fisura abierta en tu espalda. El nivel del líquido en el cráneo baja de golpe, como el agua de una tina cuando quitas el tapón de drenaje. Mientras visualizas este veloz descenso de agua y decides suscribirte al canal para continuar explorando los misterios mecánicos que ocurren dentro de tu cuerpo en este mismo momento, la física dentro de tu cráneo continúa su implacable avance destructivo sin detenerse por un segundo. Segundo 30. El cerebro ha perdido por completo su amortiguador líquido. El órgano gelatinoso de casi 1,5 kilos de peso empieza a deslizarse hacia el suelo de roca del cráneo. La masa cerebral cae de forma inevitable. El movimiento es de apenas unos milímetros, pero sus consecuencias mecánicas en la cabeza son devastadoras. Segundo 45. Las membranas sensibles que cubren el cerebro, que están firmemente ancladas al hueso y cargadas de miles de fibras receptoras de dolor, sufren un estiramiento extremo. Las venas internas de la cabeza se dilatan masivamente en un intento desesperado por llenar el vacío de agua con volumen de sangre. Esta expansión de los vasos sanguíneos estruja los nervios del dolor. Es un dolor de cabeza inmediato, sordo y desgarrador que parece aplastar tus sienes con una prensa de hierro. Segundo 60. La tracción mecánica se extiende a los cables nerviosos que conectan tus sentidos con la corteza cerebral. El nervio que controla los movimientos oculares laterales es el primero en sufrir el estiramiento físico debido a su largo recorrido por la base ósea del cráneo. Tus ojos pierden la capacidad de alinearse de forma coordinada. Súbitamente empiezas a ver doble. Las imágenes del mundo exterior se duplican de forma caótica en tu campo de visión. Al mismo tiempo, el nervio encargado del equilibrio y la audición es jalado hacia abajo por el descenso cerebral de la masa gelatinosa. La señal de orientación espacial se distorsiona por completo. Un zumbido metálico, agudo y ensordecedor se enciende dentro de tus oídos. El mundo a tu alrededor empieza a dar vueltas en un torbellino de vértigo insoportable que te hace perder el equilibrio. Segundo 90. El cerebro continúa su caída libre en cámara lenta hacia el gran agujero de salida en la base del cráneo
que conecta directamente con la médula espinal. El tronco cerebral, la computadora central que envía impulsos constantes a tus pulmones para que respiren y a tu corazón para que bombee sangre de manera automática, es presionado físicamente contra los bordes rígidos y ásperos de este canal óseo. La frecuencia de tus latidos disminuye peligrosamente en pocos segundos. La respiración se vuelve pesada, entrecortada y difícil de realizar de forma regular. Tu cuerpo entero tiembla, inundado de sudor frío y de náuseas intensas generadas por la señal de alarma de supervivencia extrema que el sistema de defensa envía a todo tu organismo. Sientes que vas a desmayarte en cualquier momento si continúas erguido. La única salvación física en este estado crítico es obedecer al instinto primitivo de supervivencia de tu cuerpo, arrojarte al suelo o tumbarte rápidamente sobre la cama. Al recuperar la posición horizontal, la atracción vertical de la gravedad se anula por completo. El agua restante en tu columna regresa lentamente hacia la cabeza, levantando al cerebro de su prisión de hueso y devolviéndole su flotabilidad original de forma gradual. El dolor de cabeza disminuye, el zumbido se apaga y la visión doble se desvanece de forma casi mágica en un lapso de pocos minutos. Pero la fisura en tu espalda sigue abierta, esperando la próxima vez que intentes ponerte de pie para repetir este ciclo de tortura hidrostática que amenaza con apagar tu sistema nervioso central. Este delicado flujo de agua dentro de un espacio cerrado revela una de las redes de conexiones que va mucho más allá de la simple flotabilidad física del cerebro. Mientras duermes en la quietud de tu habitación, una revolución rítmica se enciende en las profundidades de tu cerebro. Durante décadas, los científicos se preguntaron cómo hacía este órgano tan complejo para mantenerse limpio de forma constante. En el resto del cuerpo, una red de tuberías de drenaje elimina la basura celular. Sin embargo, tu cabeza está tan densamente empacada con millones de cables nerviosos que no hay espacio físico para albergar esas tuberías gruesas. El cerebro parecía estar condenado a acumular sus propios desperdicios químicos día tras día de forma inevitable. Pero la evolución no dejó este problema físico al azar. Diseñó un sistema de alcantarillado temporal y dinámico que solo se activa cuando tu conciencia se apaga por completo, transformando el líquido protector en una marea de limpieza profunda que fluye entre las neuronas. Para observar este proceso de purificación, debemos descender al microscópico espacio que separa a una neurona de otra. Durante el día, cuando estás despierto, tus células cerebrales están hinchadas, apretadas unas contra otras como pasajeros en un vagón de tren subterráneo a la hora de mayor congestión. En este estado, los canales intercelulares son tan estrechos que el agua protectora apenas puede moverse. Pero en el momento en que entras en la fase de sueño más profundo, el cerebro activa un interruptor químico. Bajo esta señal de descanso, las neuronas reducen su tamaño de forma voluntaria, encogiéndose hasta un 60%. Súbitamente, el vagón congestionado se vacía. Se abren amplios pasillos microscópicos entre las células, creando un laberinto de autopistas de agua donde antes no había espacio para transitar. En los bordes de estas nuevas autopistas se encuentran los verdaderos protagonistas de la limpieza. Unas células de soporte especiales con forma de estrella que vigilan los vasos sanguíneos. En los extremos de estas células estelares, que parecen pequeños pies abrazando las arterias, se abren millones de compuertas moleculares diseñadas exclusivamente para el paso del agua. Estas compuertas estelares se activan rítmicamente. Con cada latido de tu corazón, las grandes arterias se expanden y se contraen, funcionando como un pistón mecánico que empuja el líquido purificador a través de las compuertas de las células estelares. El agua cristalina avanza a presión por los pasillos abiertos entre las neuronas encogidas. El fluido baña cada superficie celular, arrastrando los desechos de proteínas tóxicas que tus neuronas produjeron durante las horas de vigilia, incluyendo la basura metabólica pegajosa que nubla la memoria y destruye las conexiones neuronales con el paso de los años. Sin embargo, esta marea de limpieza nocturna depende por completo de un frágil equilibrio de presiones hidráulicas. Si la envoltura protectora de tu espalda sufre la fisura que describimos anteriormente y el líquido se escapa de forma continua, el motor de este sistema de alcantarillado se apaga de golpe. Sin la presión interna adecuada dentro del cráneo, el agua no puede ser empujada a través de las compuertas estelares con la fuerza necesaria para limpiar los pasillos cerebrales. El flujo se vuelve lento, perezoso y finalmente se estanca. La marea de limpieza se cancela de inmediato. Las consecuencias de este estancamiento celular son devastadoras para tu mente. Al no poder barrer los desechos, la basura metabólica se acumula noche tras noche alrededor de tus conexiones nerviosas,
formando placas densas que asfixian a las neuronas sanas. Te despiertas sintiendo una fatiga mental abrumadora, una niebla cerebral que ningún café disipa y una incapacidad alarmante para concentrarte. Con el paso de los meses, la falta de esta limpieza hidráulica constante convierte tu cerebro en una ciudad donde el servicio de recolección de basura ha entrado en huelga indefinida, permitiendo que las toxinas corroan lentamente los circuitos de la memoria. La pérdida de presión de este escudo líquido no solo pone en peligro la posición física de tu cerebro dentro del cráneo, sino que también sabotea la química interna de tus pensamientos. Toda esta maquinaria de limpieza y soporte requiere un flujo constante de recursos que el cuerpo debe gestionar con una precisión contable impecable. El interior de tu cráneo funciona como un banco con recursos estrictamente limitados. En esta contabilidad biológica, el espacio es el activo más valioso. La caja fuerte de hueso que protege tu cerebro tiene un volumen total fijo que no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Este espacio se distribuye mediante una ley física inquebrantable. El 80% está ocupado por la masa cerebral, el 10% por la sangre que corre por las arterias y venas, y el 10% restante, aproximadamente unos 150 mililitros, por el agua protectora que hace flotar tu cerebro. No hay espacio para un solo milímetro cúbico más. Sin embargo, en esta contabilidad perfecta hay una paradoja financiera. Tus fábricas internas producen alrededor de 500 mililitros de este líquido cristalino cada 24 horas. Esto significa que el cuerpo produce más del triple del líquido que realmente cabe dentro de la cabeza. Para evitar que el cráneo explote por el exceso de agua, el organismo debe mantener un flujo constante de reciclaje, renovando por completo todo el volumen de líquido 3 o 4 veces al día de forma ininterrumpida. Para comprender cómo se logra este acto de equilibrio contable, debemos dirigir nuestra atención a la parte superior de la cabeza, justo debajo del hueso del cráneo. Allí se encuentra un gran río colector de sangre que transporta el plasma de regreso al corazón. En la frontera entre el espacio del líquido protector y este río de sangre venosa, la naturaleza instaló millones de cúpulas microscópicas que funcionan como válvulas de drenaje de una sola vía. Estas cúpulas actúan de forma similar a los parches de goma de un bote inflable. Solo se abren cuando la presión del líquido dentro de la cabeza es mayor que la presión de la sangre en el río colector. El agua usada del cerebro empuja estas cúpulas de reciclaje, cruza la frontera y se mezcla con la sangre para ser depurada por tus riñones. Pero si la presión interna disminuye debido a una fuga en la espalda, estas compuertas de hule microscópicas se cierran herméticamente en un intento desesperado por retener cada gota restante, deteniendo el reciclaje por completo para evitar que la cabeza se quede seca. Por el contrario, si estas cúpulas microscópicas se obstruyen debido a una infección o a restos de sangre tras un golpe, el agua protectora sigue produciéndose, pero ya no puede escapar hacia el gran río colector. El líquido se acumula rápidamente dentro de las cuevas cerebrales. Como el cráneo de hueso es rígido y no puede expandirse, la acumulación masiva de agua empieza a empujar el tejido cerebral hacia las paredes de hueso, aplastando las neuronas y bloqueando el flujo de sangre. El cerebro es aplastado desde adentro hacia afuera, un peligro mortal que requiere intervención física para drenar el exceso de presión. Este frágil equilibrio demuestra que el sistema hidráulico de tu cabeza no puede permitirse el menor error de cálculo entre lo que ingresa y lo que egresa del sistema. La pregunta fundamental que surge al analizar esta compleja economía de recursos es por qué la evolución seleccionó un diseño tan costoso y dinámico. Un amortiguador sellado y estático, similar a los amortiguadores hidráulicos de un automóvil, habría requerido mucha menos energía para funcionar y no correría el riesgo de perder presión por una pequeña grieta. La respuesta se encuentra en las implacables leyes de la termodinámica. Las neuronas son células que trabajan a un ritmo frenético, consumiendo una inmensa cantidad de recursos químicos y produciendo constantemente desechos metabólicos ácidos. Si el agua que rodea tu cerebro fuera estática, se convertiría rápidamente en un estanque químico contaminado que intoxicaría tus propios pensamientos en cuestión de horas. El flujo constante de 500 mililitros al día es una estrategia vital de lavado continuo. Una cascada interna que arrastra las toxinas antes de que puedan dañar la delicada red de comunicación de tu mente. El cuerpo gasta una porción gigantesca de su energía diaria en mantener activo este lavado a presión, asumiendo el riesgo físico de una fuga mecánica para asegurar que el ambiente de trabajo de tus neuronas se mantenga siempre impecable. El sistema prefiere arriesgarse a una falla de presión antes que permitir la acumulación de un veneno silencioso que apague la conciencia.
Este delicado balance entre la limpieza química y la estabilidad mecánica revela que tu cuerpo está dispuesto a pagar cualquier costo energético para mantener con vida a su componente más preciado, aunque eso implique convivir con una vulnerabilidad física que puede activarse en el momento más inesperado. El talón de Aquiles de este sistema de alta presión es su propia necesidad de movimiento. Tu columna vertebral no es un tubo de metal rígido. Debe doblarse, girarse, estirarse y absorber impactos constantes cada vez que te mueves. Para permitir esta flexibilidad, la funda de cuero protectora que retiene el agua de tu cerebro debe ser extremadamente delgada y elástica en la zona de la espalda. En algunas secciones es tan delgada como una hoja de papel húmedo. La evolución tuvo que elegir entre una resistencia indestructible y la capacidad de movernos. Eligió el movimiento. Pero este trato tiene un precio físico enorme. Un movimiento en falso, una aguja médica mal colocada o una pequeña espina de calcio en tu columna puede rasgar esta funda elástica, abriendo una vía de escape para el líquido que sostiene flotando a tu cerebro. Y reparar una fuga invisible de menos de 1 milímetro de diámetro a lo largo de un canal óseo de casi 1 metro de largo es uno de los desafíos más delicados y peligrosos que existen. Imagina la escena en una sala de operaciones. El paciente está acostado de lado, encogido en posición fetal para separar los huesos de su columna al máximo. Un especialista sostiene una aguja metálica larga y delgada. Debe guiar esta aguja a través de los músculos de la espalda, atravesando los densos ligamentos que unen las vértebras. El objetivo no es entrar en el canal de agua. El objetivo es detenerse exactamente 1 milímetro antes, en una delgada zona de amortiguación externa que rodea la funda de cuero. La precisión requerida es absoluta. 1 milímetro de más y la aguja perforará la membrana protectora, creando un agujero nuevo y más grande por donde el agua cerebral se escapará aún más rápido. 1 milímetro de menos y la reparación fallará por completo. El médico avanza la aguja de forma lenta, sintiendo la resistencia del tejido a través de sus dedos. Siente un cambio sutil en la presión. La aguja ha llegado a la zona de amortiguación externa. En ese instante, otro médico extrae sangre fresca del brazo del propio paciente. No hay tiempo que perder. La sangre debe usarse antes de que empiece a solidificarse de forma natural dentro de la jeringa. Conectan la jeringa de sangre a la aguja de la espalda. Comienzan a inyectar el plasma tibio directamente en la zona de amortiguación externa, justo al lado del desgarro. El líquido rojo entra a presión, rodeando la funda de cuero como una ola densa. Al encontrarse fuera de sus vasos sanguíneos habituales, la sangre activa de inmediato sus mecanismos de emergencia biológica. Las proteínas de la sangre se entrelazan rápidamente, atrapando glóbulos y formando una red pegajosa. Se crea un coágulo espeso y denso en cuestión de segundos. Este coágulo funciona exactamente como un parche de hule líquido o el sellador que se inyecta dentro de una llanta ponchada. El parche biológico de sangre se adhiere con fuerza a la superficie de la membrana rota, taponando la fisura por completo y deteniendo la pérdida de presión en el acto. Pero este procedimiento no está libre de riesgos extremos que pueden cambiar tu vida para siempre. La introducción de una aguja tan cerca del centro de control nervioso es una maniobra de alto peligro. Si la punta metálica roza accidentalmente los cables nerviosos de la médula espinal, puede provocar descargas eléctricas dolorosas o, en el peor de los casos, una parálisis permanente en tus piernas. Además, la piel humana está cubierta de millones de bacterias invisibles. Si una sola de estas bacterias se adhiere a la superficie de la aguja y logra cruzar la barrera de seguridad, entrará directamente en el océano cristalino de tu cerebro. En este ambiente cálido y rico en nutrientes, la bacteria se multiplicará a una velocidad de vértigo. El agua protectora se convertirá en un campo de batalla lleno de pus y células de defensa. Esta infección destructiva del sistema nervioso inflamará las membranas cerebrales, bloqueando la circulación y amenazando con destruir tus neuronas en pocas horas. Por eso, cada segundo del procedimiento se vive con una tensión extrema en el quirófano. Sin embargo, cuando el parche biológico de sangre funciona, el resultado parece una resurrección física instantánea. A medida que la sangre sella la fisura, la fuga se detiene. Las fábricas internas del cerebro, que nunca dejaron de trabajar, comienzan a recuperar el nivel de agua perdido de inmediato. El volumen regresa. La presión hidráulica se restablece dentro del cráneo. El cerebro, que estaba apoyado dolorosamente sobre las rocas de hueso, se eleva de nuevo, flotando libre de gravedad. Los nervios tensos se relajan. Las venas dilatadas recuperan su tamaño normal.
El paciente, que hace solo unos minutos no podía levantar la cabeza sin gritar de dolor, se pone de pie con una facilidad asombrosa, sintiendo cómo la pesadilla física se disipa por completo. Este rescate hidráulico de emergencia demuestra que, a pesar de toda nuestra complejidad mental y emocional, nuestras vidas siguen estando gobernadas por las leyes más básicas de la física del agua. Toda tu experiencia de la realidad, desde tus recuerdos de la infancia hasta tu percepción del color del cielo, ocurre a través de una red eléctrica que flota en absoluta oscuridad dentro de una pecera de hueso. Tu cerebro no es un procesador de datos seco y frío, es una máquina húmeda que requiere de un entorno acuático perfectamente controlado para funcionar sin autodestruirse. Hemos construido ciudades, descifrado el código genético y apuntado nuestros telescopios hacia las estrellas más lejanas. Pero físicamente seguimos siendo criaturas marinas que llevan un trozo del océano primitivo atrapado dentro de la cabeza. La evolución tuvo que recurrir a la física de fluidos para resolver el problema de la gravedad terrestre, creando una burbuja de ingravidez artificial que protege tus pensamientos de la fricción destructiva contra el suelo del cráneo. Sin embargo, esta maravillosa solución de ingeniería biológica nos ha atado para siempre a las condiciones físicas de nuestro planeta de origen. Esta dependencia absoluta se hace evidente de una forma dramática cuando intentamos abandonar el abrazo de la gravedad terrestre para adentrarnos en el espacio exterior. En la microgravedad de una órbita espacial, la física de tu cuerpo cambia por completo en cuestión de horas. Sin la fuerza de gravedad de la Tierra para empujar el líquido protector y la sangre hacia la parte inferior del cuerpo, los fluidos inician un viaje masivo hacia tu cabeza. El agua de tu cerebro y el plasma de tus venas se acumulan en la parte superior del cráneo. Este desplazamiento de fluidos eleva la presión interna alrededor de tus ojos de una forma nunca antes vista en la evolución humana. El exceso de líquido presiona las fundas que envuelven los nervios ópticos, aplastando la parte posterior de tus globos oculares hasta deformar la retina. Los astronautas que pasan meses en órbita sufren de un síndrome de deterioro visual severo. Sus ojos se aplanan físicamente y su visión se vuelve borrosa, un recordatorio físico de que nuestro cerebro fue diseñado exclusivamente para operar bajo la aceleración gravitatoria constante de la Tierra. Este hecho revela una paradoja evolutiva fascinante. La misma gravedad que amenaza con hundir tu cerebro contra el suelo de tu cráneo y que te condena a sufrir dolores insoportables ante la menor fisura en tu espalda, es también la fuerza física que mantiene equilibrada la presión dentro de tu cabeza. Dependemos de la gravedad para que tire de nuestros fluidos hacia abajo y permita que el sistema de reciclaje de agua funcione de manera correcta. Sin la gravedad terrestre, la maquinaria de limpieza de tu cabeza se congestiona y tus sentidos empiezan a fallar. Somos, en el sentido más literal de la palabra, prisioneros de la gravedad de nuestro propio mundo, encadenados por las leyes de la hidrodinámica interna que hacen posible la existencia de nuestra mente. Si alguna vez decidimos convertirnos en una especie multiplanetaria y viajar hacia otros mundos, el principal obstáculo no será la distancia cósmica ni la radiación solar, será la física de fluidos dentro de nuestro propio cráneo. ¿Cómo se adaptará un cerebro diseñado para la gravedad terrestre a la gravedad reducida de Marte o a la falta total de peso en los viajes interestelares a largo plazo? La evolución tardó cientos de millones de años en perfeccionar este traje de buzo hidráulico para permitirnos caminar erguidos sobre la tierra seca de este planeta. No podemos rediseñar esta hidráulica interna de la noche a la mañana mediante la tecnología o la voluntad. Tal vez debamos aceptar la posibilidad de que nuestro destino como especie esté íntimamente ligado al suelo que pisamos, y que nuestra conciencia, por muy alto que intente volar, esté siempre anclada a la presión física de este pequeño microocéano que flota silenciosamente en el interior de nuestra cabeza.